10 en punto de la mañana y está con nosotros la ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Aquí están con nosotros también pues el doctor José Manuel Puello, que es el director de gestión de salud de la población, el doctor José Miguel Ferrera, que es el director de los centros de respuesta a urgencias y emergencias de salud. Está la doctora Karina Mena, que es la directora de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, y el doctor Marcelo Puello, que es el encargado de atención extrahospitalaria de la Dirección General de Emergencia. También Carlos Rodríguez, que es el director de comunicación. ¿Y a la fotógrafa no la va a mencionar? No, y a Uribe también, que es Rafaelín Uribe, presidente de la Federación Nacional de Baloncesto. Y el excelente equipo de comunicación del ministerio también. Y así es. Doctora, bueno, señores, vamos a entrar en materia inmediatamente con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Y quiero aprovechar ahora leyendo un mensaje que no leí en principio cuando estaba todo esta alarma con la difteria, porque no quería que mucha gente pensara que uno le estaba quitando importancia al tema, pero yo creí en esta información, la consulto con la doctora. El doctor Santiago Martínez me escribió de inmediato, el doctor Santiago Martínez, y me dijo... ¿El pediatra? El pediatra, sí. Okay. Me dijo, con relación a la difteria no debe haber mayor preocupación. Aquí mínimo el 98% de los menores de 15 años están adecuadamente vacunados. Pero oye, esas son señales de un país en vía de desarrollo. Pero entendía que el dato podía ser en esos momentos tomado por mucha gente como un interés de quitarle importancia a un tema que estaba creando bastante alarma. ¿Cuál es la situación, doctora? El tema de las enfermedades inmunoprevenibles en sentido general. República Dominicana ha logrado una tasa de cobertura que supera el 85%, yo diría 95%, aunque es posible que por eso oscila, ya el doctor Puello podrá extenderse, porque hay algunos niños y niñas que se pierden de la dirección original, o sea, se pierden de esa dirección. Entonces, o sea, cuando usted habla de la dirección, es el lugar donde residen. Donde residen. Se mudan, entonces ahí entra en esa brecha. Todas las inmunoprevenibles están controladas. Léase polio, mielitis, difteria, tosferina, sarampión, rubeola, papera, meningitis, hemófilo, influenza, infecciones a hemófilo, influenza, neumococo en la niñez. Increíble, ya hemos dejado todo eso atrás. Hepatitis B, sí, mencioné el sarampión. No sé, este es motivo de análisis. Pero doctora, un paréntesis ahí, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, que yo era en la escuela pública, ¿no? Yo veía que a muchos niños, no sé si esto es un poco indelicado lo que voy a decir, yo veía que a muchos niños tenían que sacarle lombriz en el baño con un papel. ¿Ustedes no lo vieron? Yo no. Sí, yo lo llegué a ver. ¿No es verdad? Antes aquí. Así. Y el barrigón así. Y a uno lo llevaban a ver la lombriz. No, en el hospital, la clase de anatomía. Ya no, en San Francisco. La luz, en los hospitales, ya eso no se ve, en los hospitales pediátricos, y el doctor Ferrera es pediatra. Recibíamos en las emergencias de los hospitales pediátricos obstrucción intestinal por parásitos. Mírenlo ahí. Ya eso no se ve, doctora. Pero es a propósito de que cada año se realizan jornadas de desparasitación escolar. Míralo ahí. Sí, entonces se le administra hay que reconocer esas cosas contra los parásitos que evita eso. Entonces, hay enfermedades dentro de estas inmunoprevenibles que cuando estamos ante eventos de riesgo, el ministerio, en conocimiento de la situación, emite alerta. Ustedes recuerdan cuando el ébola hubo una alerta internacional. El Ministerio de Salud emitió una alerta. Esa alerta, ¿a quién va dirigida?
va dirigida ante todo a los prestadores de servicios de salud públicos, privados, organizaciones no gubernamentales, patronatos y sanidad militar. Porque ese prestador de servicios de salud, el médico, cuando llega un paciente con determinadas características, entonces de inmediato debe pensar en esa enfermedad que se ha llamado alerta. El Ministerio desarrolla otras actividades propias de la vigilancia epidemiológica, acciones, por ejemplo, cuando el ébola, nosotros a través del IDAC emitimos una comunicación a las líneas aéreas que no debían montar personas, viajeros desde Guinea-Conakry, en fin, donde estaba el ébola. Incluso, tengo para decirle, esto yo no lo había hecho público, líneas aéreas no observaron la medida del país, y cuando llegaba X viajero, llegó X viajero, no había vuelo desde retornar, y ese viajero lo guardamos en un apartamento. ¿Cuántos días? Hasta que cumplía el periodo de incubación o hasta que... Guardado. Lo pusieron en cuarentena. Eso Ahora se puede. Vino a ver una novia, la historia completa. una novia dominicana, Ya se puede. y lo guardamos. Y lo guardamos. Él vino a ver una novia dominicana y lo guardaron. Lo guardamos. Esa es buena. Entonces, Porque funciona un estado. ¿por qué? Porque nosotros no podíamos permitir que ese fuera una fuente de infección para los dominicanos. Y le podría mencionar un caso de una joven que vino, estaba en uno de esos países y la detectamos a través y nos tuvimos en contacto con migración, y en el aeropuerto, cuando revisamos, la detectamos, ya había salido, y le tiramos atrás al DNI, Cifrido Pared. Cifrido Pared y yo estábamos Saludos para Cifrido Pared. estábamos amigo y hermano. conectados. Tremendo. Y el DNI, yo creo que a los minutos de yo comunicarme con Cifrido Pared, ya me dijo, va a la unidad. Era en un barrio de la capital. Y es fácil. O sea, eso era frente a la alerta, la medida que le correspondía al ministerio de orden para el tema del control eran estos. Los prestadores tenían que estar atentos, se le emite un protocolo para que si llega un caso con posibilidad, bueno, esto mismo lo hicimos con el Zika, ustedes recuerdan, la medida general fue llamar a las mujeres a no embarazarse durante el 2016, así ocurrió, la tasa de natalidad en el 2016 bajó en República Dominicana. Bajó aquí, en Haití subió. República Dominicana para el tema de afección al producto del embarazo. Entonces, si no se embarazaba, no había. Pero además, se le orientó a los prestadores de servicios de salud para detectar la enfermedad en el servicio. Ahora con el tema de la difteria. Esto lo hicimos, creo que lo hemos hecho con inundaciones. Con las inundaciones, el tema de la leptospirosis, declaramos alerta. Ahora con la difteria, al recibir el caso del niño que vino donde la mamá, el niño vivía vivía en Haití con la abuela. Vino donde la mamá a propósito de la Semana Santa, y a las 48 horas. A la hora. A la hora. La mamá lo detectó febril. A la hora de estar aquí. De estar aquí. Fue llevado al hospital y se le diagnosticó difteria. Ese caso, dada la comunicación, somos países vecinos, hay una frontera terrestre, entonces nosotros teníamos que emitir la alerta porque podríamos seguir recibiendo esos casos y debíamos estar en alerta. De tal manera que se le remite se publica la alerta como se hace en cada caso, se envía a los prestadores de servicios públicos, privados, organizaciones no gubernamentales, sanidad militar. Frente a un niño
y se le dice cuál es el caso probable. Entonces, a propósito de lo que la Luz decía, la difteria, mi generación la vio como pediatra, la mía en hospital. ¿Tú la llegaste a ver, sí, Ferrera? También. Ferrera la vio. Pero si, Puello, ¿tú la llegaste a ver? Yo traje uno en helicóptero en el 2004, después del huracán Jean, un niño de Higüey. Después no volví a ver. 2004. O sea, un pediatra que tenga 30 años o menos en ejercicio no activo la conoce. no la conoce, conoce. salvo por libros. El propio Pero, salvo profesor Marcelo, Félix Marcelo, Iglesias dio declaraciones diciendo que hace 14 años que el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Robert Reed no veía casos Bueno, autóctonos. eso coincide exactamente con el 2004. Entonces, ¿Lo del 2004 fue una excepción o...? Una En el excepción. 2004 hubo algunos casos importados y también hubo casos autóctonos. Yo traje ese en helicóptero que supuestamente era un dengue, y recuerdo que cuando yo conversaba con el niño, él no hablaba, y le pregunto a la madre, y es que él no habla. Entonces me dice, no, si él habla, lo que pasa es que tiene un dolor de garganta muy fuerte que no puede hablar. Y cuando abrí y tomé el bajalengua, saqué un pedazo de membrana que ya estaba. Claro. Wow. Entonces, ¿Murió ese niño? No, Entonces, creo que no. Claro. Yo no recuerdo bien, pero lo trajimos. Entonces decía que No hay comunicado. al no, por eso está la definición de caso, y yo espero que los colegas me estén escuchando, porque una faringoamigdalitis estreptocócica, estafilocócica, una faringoamigdalitis por virus Coxsackie, te dan membrana, pero las características de la membrana es diferente. El estado general del paciente es diferente. Sí. O sea que ya los centros de salud han recibido la orientación que es caso probable. Ante esa realidad de ese caso, entonces viene el tema de la vacunación. ¿A quiénes el ministerio decide vacunar y orienta en ese orden? Primero, a los niños y niñas revisarle la tarjeta de vacunación, pedírsela. Porque si ese niño ya tiene su esquema completo, ¿para qué ponerle otra dosis? Las vacunas tienen sus... ciclo. No, y tienen sus efectos secundarios. Tiene, entonces, niños y niñas, pedirle la tarjeta, y si necesita una dosis, se le pone. Grupo de riesgo. Por ejemplo, la primera semana nos fuimos a la frontera. El doctor Puello lo montaron en un avión. Eury estuvo allá. Temprano. ¿Tú fuiste, Eury? Estuvimos juntos. Y todo ¿cuál es lo primero de riesgo, grupo de riesgo en la frontera? Los militares. Y se decide. ¿Vacunados o no? Vacunar. No, porque el adulto se le pone la DT. O sea, es difteria, tétano. El fortalecimiento. Y entonces se ha puesto un refuerzo, pero de riesgo. Personal de migración. Personal de migración ahí. A la familia donde llegó el niño. O sea, ese entorno aquí familiar. En los Alcarrizos. El grupo de riesgo. El personal de salud que está recibiendo los pacientes posibles, el grupo de riesgo. O sea que esa es la directriz del Ministerio de Salud. Doctora, en la frontera, las enfermedades no tienen fronteras, mucho menos virus y demás. Sin embargo, en la frontera, ¿hay algún mecanismo, hay algún protocolo que le permita, si no al personal médico, hasta a la gente de migración decir, esto me parece sospechoso? ¿Existe ese protocolo o no? Sí, claro, en el plano sanitario desde hace mucho tiempo, y justamente en esa visita en que estuve junto con Eury, una de las recomendaciones del plan de seguridad fronteriza es que el personal que hace labores de seguridad, de control de productos, de patrulla, tenga la orientación y la capacitación, así está establecido, que permita reconocer cuando hay una situación sanitaria y sepa a quién llamar, a quién referir y qué cosas hacer. Eso catapulta el hecho de que sencillamente es
verificar si se trata de tráfico de personas o de contrabando, sino que va mucho más allá. Si tiene fiebre, si hay una erupción. Correcto. Incluso a propósito del ébola al que se refería la doctora Guzmán, en el 15 de Asua tuvimos una vez nosotros casi iniciando una actividad masiva de capacitación médica en relación con el ébola. Tuvimos un ciudadano de un país de África que había llegado a Brasil y que de Brasil había llegado a Haití y había cruzado la frontera. Y iba en una motocicleta atrás, en el 15 de Asua. Y cuando fue retenido en el 15 de Asua y se comprobó su nacionalidad y de dónde había estado en esos países de África que en ese momento estaban afectados por ébola, se desarrolló ahí todo un protocolo. Y fue el militar gracias ahí. al personal militar que hizo ese Decir que control. los africanos desarrollan eso porque ellos comen un mono, que el mono tiene eso por default, y ellos tienen, lo cazan, y entonces cuando sí, entran en contacto con los fluidos del mono, sí, adquieren. pero además enfermedad. tienen un ritual para el funeral que tiene riesgo. Si una persona muere de ébola, de acuerdo a su cultura, debe también, ser velado y enterrado de una manera tradicional, y eso facilita mucho el contacto de todos los que participan en esa actividad. Melton. Julio, casualmente el doctor Fermín me está llamando. Rescató el libro, el Balaguer joven, que a ti te gusta. Ay, qué bueno. Eso no aquí. Qué bueno. Acá me lo va a dar. Sí. Muy buen libro, léetelo. Sí, espérate, me pregunta alguien de Tati que si el virus H1N1, si hay algo aquí, que si hay algún caso. Pues sí, el virus de la influenza circula en determinados momentos. Justo una de las estrategias de vacunación es la vacunación de los vulnerables, de los grupos de riesgo. ¿Quiénes? ¿Los personas de más de cuántos años? De más de 65. San Pablo está ahí. El 65 y más, porque el 65 va. En los grupos muy en contacto, que es el caso que hemos hablado. Incluso es una vacuna que se fabrica con una cepa distinta y nueva cada año. Porque el virus muta mucho y entonces se prepara una cepa para el hemisferio norte y una para el hemisferio sur. Entonces, en personas, los grupos de riesgo, para terminar el tema, nueva vez los niños, las embarazadas y los envejecientes. Doctor, bueno, conocer la historia para no repetirla. Yo recuerdo que en muchas décadas vacunaban a uno y se le hacía, no hay niños después de 50 años que si se vacunó no tenía una llaga ahí y se le quedaba una marca. De la viruela. La BCG. No, la viruela. Era la viruela. La grande era la viruela, la BCG la chiquita. Una marca, una llaga. Era la viruela. Yo la tengo todavía. Tomada, en algunos casos. Para que no inyectarla. Ah, no sé. Ya a mí me la puse. El caso puse. que yo recuerdo desde hace mucho, que ponían también una vacuna, la difteria, tosferina y sarampión. Y tétanos. DPT. Sí, esa. O triple ¿Eso viral. existe o nada más está la de difteria? No, cuello. Sí existe. Lo que pasa es que ahora, desde hace unos años, estamos colocando la vacuna pentavalente para los niños a los 2, 4 y 6 meses. Son 5 vacunas en una sola dosis. Ahí está la DPT, difteria, tosferina y tétanos. Ahí está la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B, que causa infecciones. No ha salido en el mundo todavía. Y también la de la hepatitis B. Ahora, Melton, cuando ese niño cumple los 18 meses de edad, el año y medio, debe recibir un refuerzo, pero ya está protegido contra hemófilos y contra hepatitis, entonces le ponemos DPT. Y a los 4 años de edad también debe recibir otro refuerzo. Sí, doctor Cuello. Nosotros recibimos... Y aquí está el doctor Ferrera también. Sí, pero el caso creo que el doctor tiene mayor vinculación. Nosotros recibimos ciudadanas que vienen a dar a luz a la República Dominicana, del vecino país, además de pero discúlpenme por adelante. Pregunta. Se supone que esa gente no tiene necesariamente el hospital que los recibe, el historial clínico de esas personas. Es decir, tiene un protocolo especial para tratar esa persona a partir de cualquier virus que traiga, o simplemente porque si se supone que esta patología está en Haití, porque si ese niño la trajo está allá y viene para acá, ¿hay un protocolo diferente para tratar eso? Ahí hay dos situaciones.
La primera es que la evaluación de la embarazada es una evaluación integral. O sea, el médico que asiste a una embarazada no solamente se preocupa por la parte obstétrica, por el producto del embarazo y por su salud materna, sino también que revisa otras condiciones de salud. La difteria es una enfermedad muy tóxica en su fase aguda, sí, de tal manera de que es patente ver a una persona y reconocer que está muy enfermo por la condición. Sin embargo, hay una protección que se confiere en el embarazo. En el embarazo está esquematizado que las embarazadas reciben una dosis para proteger originalmente para el tétanos neonatal, para evitar que durante el parto pues se contagie el recién nacido y pudiera desarrollar tétanos, y va a estar protegido desde los anticuerpos de la madre. Antes venía la vacuna para TT, toxoide tetánico únicamente. Ahora viene DT, que protege además contra la difteria, de tal manera de que las embarazadas que han recibido sus 2 dosis de vacuna durante el embarazo, que comienzan al 5º mes, independientemente del país donde hayan recibido atenciones, están protegidas contra la difteria y contra el tétano. ¿De cuánto es el presupuesto? Disculpe, el presupuesto, ¿cuánto invierte el Estado Dominicano en la vacunación? ¿Es gratuita en algunos centros, en otros lo cubre Seguridad Social? Mira, qué buena tu pregunta, y así, a grosso modo, no te voy a dar número específico. El Ministerio de Salud tiene 2 renglones que ocupan más del 50% de su presupuesto, y es vacuna y alto costo. Medicamentos de alto costo. Y vacuna primero. ¿Y a promesa? Ministerio. La vacuna se compra a través de la OPS, fondos rotatorios. Y la mayoría de los medicamentos a través de Comisa. Bueno, entonces el 50% del presupuesto. Incluso este año hubo un aumento para el presupuesto del 18 de 500 millones de pesos para vacunas solamente, para seguir mejorando coberturas cada vez más. Hepatitis B, mofloinfluenza, neumococo. Sostener la eliminación. Eliminación de todas maneras, con este tema ya creo que nos vamos a una pausa. Casos de difteria. Julio, sigue Julio ahí. Casos de difteria, solo hay un caso positivo, y es el niño que vino de Haití que falleció. Todo el resto ha resultado negativo para Corynebacterium difteria. Seguimos recomendando chequear las tarjetas de vacunación. Si le falta una dosis, va. Los grupos de riesgo, ya hemos conversado aquí cuáles son los grupos de riesgo. Esa es la situación, y los puestos de vacunación que sigan con su trabajo cotidiano. Bien, son las 10:23 minutos, nosotros continuaremos y ojalá que podamos recibir algunas inquietudes. Cambio fuera.